Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar en vivo con el reconocido escritor, conferencista, motivador, Fernando Zambrano Esquivel. Fernando Zambrano está dictando un importante curso de oratoria mañana, miércoles y el día jueves. Es un curso de oratoria por internet, un curso de oratoria virtual donde las personas interesadas en saber hablar y manejarse con el público pueden participar en este importante curso de oratoria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarte. Un placer también saludar contigo, Jacinto, con los amigos y amigas que siempre están atentos a esta señal e invitarles desde ya que participen tanto en el curso este de oratoria cuanto en los que a posterior se va a trabajar. Este curso de oratoria, cuéntanos de qué se trata el curso de oratoria que tú dictas mañana conjuntamente con Motivación Masterclass. Básicamente lo que buscamos es que las personas comiencen a hablar bajo una estructura profesional. La mayoría de la gente no prepara las cosas y se lanza a improvisar. Y como decía uno de los grandes maestros, nunca hables improvisadamente. Improvisa lo que vas a hablar. Y entonces, ¿cómo es que estructura? Siempre tendremos que manejar una estructura. Partiendo, digamos, de recoger un elemento interesante a nivel de escuela, colegio, universidad, nos enseñan a leer, a escribir, pero muy pocas veces nos enseñan a hablar, a escuchar y a empatizar, que es el punto más fuerte. ¿Cómo me ensamblo con la gente el momento que estamos ya dentro del público? Ahí tenemos irremediablemente que manejar un primer impacto que viene a ser lo que llamamos la irradiación personal. Y entonces, si te mueves como loco, definitivamente no conllevas a nada. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas es manejar la mirada, manejar la palabra y dentro de ello la articulación, manejar adecuadamente inclusive lo que ahora llamamos, y en mi último libro ya está lo que es la interocepción, el trabajo este intestino, cerebro, corazón, y la propiocepción, que es una de las cosas interesantes. Dentro de la neurociencia se habla como el séptimo sentido, esto de dónde está puesta la nariz, en qué posición. Si este es tu horizontal, ¿qué sucede con tu cerebro cuando la nariz le echas por encima? O si esta es tu posición horizontal, ¿qué pasa contigo cuando bajas la cabeza? ¿Qué es lo que tu computador mental lee? Y en base a eso hace que acciones y reacciones para poder manejar al público el rato que estás hablando hacia ellos. El manejo corporal, posición de los pies, la gesticulación, mucha de la gesticulación, yo me reía en este debate que hubo porque creían que era de lanzar y por lo regular todo el mundo está moviendo este tipo de proceso cuando no les enseñaron lo que es la kinesis, que es una ciencia, y la proxemia, que es cómo manejas el espacio. Entonces, en este caso, por ejemplo, que estamos en la pantalla, yo quisiera mover brazos y todo, pero va a ser imposible. Entonces, tengo que codificar para la parte proxémica, hacer un lanzamiento de mano hacia un lado, crecer por el otro lado, manteniendo la estructura para que se me pueda ver y se pueda apreciar la gesticulación. Entonces, todos estos elementos son los que mañana y pasado vamos a ir enseñando dentro de los procesos con ejercicios y claro, para que todo el mundo comience a aprender a hablar como un profesional. No simplemente hablar por hablar, sino como un profesional, que es el punto clave. Así que en ese elemento estamos. Es importante porque tú mañana vas a enseñar a las personas que se integren a este curso, vas a enseñarles las técnicas de la oratoria, Fernando. Indudablemente que sí. Partiendo por un detalle que es, la oratoria es uno de los de las 5 habilidades que si no tienes en este tiempo, definitivamente estás desarmado. Hay otras como la inteligencia financiera, que recordarás, fui la primera persona que en el país comenzó a dar inteligencia financiera cuando ni se oía de aquello.
Creían que la matemática común era eso. No, no, no. La inteligencia financiera tiene otro juego, tiene toda una parte espiritual del dinero. No estoy hablando de religión, sino de la parte espiritual, esa energía que conlleva el manejar dinero. Por ello es que todo el mundo dice, claro, la gente apenas ve dinero, se corrompe. No es cierto, el que es corrupto es siempre corrupto, con dinero o sin dinero. Así que decir que los pobres son honrados es también una falsedad, o decir que los ricos son delincuentes también es una falsedad. Son generalidades que dentro de la oratoria tenemos que ir explicando para que no hablemos cosas generales como que son la base y sustentación de una sociedad. No es cierto. Y entonces, para poder manejar aquello, partamos, por ejemplo, de lo que viene a ser la comunicación no verbal, porque resulta que, y ya vendrán otras campañas y todo ello, para que la gente entienda y aprenda a mirar qué es lo que está pasando con el candidato. ¿Qué está haciendo? ¿Realmente está diciéndonos la verdad o nos está engañando? Mira, por ahí hubo un caballero que gobernó y le enseñaron que cuando iba a mentir, cierre los ojos como que le pegaba el sol. Y es experto en hacer aquello. Entonces, ¿cuál es el punto? La gente, cuando ya conoce este tipo de procesos, lo que es lenguaje verbal, lo que es lenguaje no verbal, lo que es el plano mental de la comunicación, entonces uno comienza a discernir si alguien está mintiendo, si alguien está diciendo bien las cosas, o de pronto como comienza a salivar, porque cuando se miente, se seca la garganta y comienzan a salivar o comienzan a tomar agua desesperados. Entonces, todo este tipo de elementos son los que un buen orador debe conocer para manejarlos el momento que se comunica. Lenguaje mental, lenguaje no verbal, lenguaje verbal. Son los tres planos de la comunicación claves. Fernando, ¿cuáles son las técnicas para hablar en público? ¿Qué técnicas tú vas a enseñar y lo que necesitan aprender quienes deben hablar en público? Partamos por el detalle de cómo vas a construir el discurso. Yo enseño lo que en mi libro de oratoria, Secretos de la Oratoria, pongo, las 4 A's más una A. Entonces la gente dice, ¿qué es eso? Por ejemplo, es acoger. Tengo que yo poner mi criterio en el discurso. ¿Qué pienso yo? 3 ideas. Tengo que consultar. Ahora ya no se consulta en libros, se consulta en la computadora. Bueno, 3 ideas. Con mis amigos, oigan, saben que tengo que dar esta conferencia, este discurso. ¿Qué opinas tú sobre el tema? ¿Qué opinas tú? 3 ideas. Luego al experto, al final el experto. Mira, tengo que hablar, qué sé yo, de la independencia del Ecuador. Tú como historiador, ¿qué sabes de eso? Y pregunto a uno, pregunto a otro y voy sacando las ideas. Luego esas ideas hay que enseñarle cómo se va armando, como un rompecabezas, como un rompecabezas, para que de esa manera tenga un flujo, un impacto y tenga una siembra que sería lo que vamos a dejar en la mente de las personas que nos escuchan. Ahí, por ejemplo, tenemos ya una técnica, cómo estructurar nosotros el discurso, cómo escribirlo, porque luego a ello tenemos que enseñarle cómo saludar, cómo hacer una introducción y cómo manejar los finales de un discurso. Entonces, mira, el proceso es bastante completo. Estamos conversando en vivo con Fernando Zambrano, quien es un reconocido actor, escritor, motivador, conferencista, y a partir de mañana va a dictar un curso de oratoria. En este curso de oratoria también se va a tratar el manejo de la palabra, Fernando. Indudablemente, cómo lograr la articulación, y entonces ahí tenemos varios ejercicios que tendremos que trabajar para la articulación, para la impostación, para la proyección, porque son elementos tremendamente sustanciales que toca trabajarlos para que cuando la persona se presente vaya olvidándose del famoso miedo escénico. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la dicción? ¿Cómo vamos a manejar las pausas? Por ejemplo, mira, Jacinto, esto de las pausas es algo espectacular. En la escuela, en el colegio, nos enseñaron solo las pausas literarias, lo que era el punto, la coma, los 2 puntos, el punto suspensivo.
Pero resulta que nunca nos dijeron lo que era una pausa psicológica, lo que era una pausa lógica, lo que era una pausa afectiva. Y entonces hay una ley que dice no se habla como se escribe, ni se escribe como se habla. Pero la base sustancial de eso es las pausas. Imagínate a alguien que coja una guitarra y nos quiera dedicar una canción y coja ran, 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 3 minutos de ran, ran, ran. O sea, uno no le va a soportar. Pero si hace ran, 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 una pausa, un silencio, y luego vuelve a marcar la guitarra, resulta que vamos haciendo la armonía que se llama, y eso es lo que nosotros manejamos cuando hablamos de la elocución, por ejemplo, la velocidad en el hablado y la entonación. ¿Qué sucede cuando manejamos la entonación? Ayer yo veía que se presentó la Miriam Hernández allá en el Festival de Viña del Mar, y una de las canciones que siempre pega y gusta es, por ejemplo, Tonto. Si a alguien le dicen tonto, se enoja, pero si una chiquilla que te quiere te dice tonto, te lo va a decir en un tono, te lo va a decir con un manejo de pausa, te va a decir con una dicción tan clara que en vez de que te enojes, te va a gustar que te lo diga a cada rato. Entonces, todos estos elementos son los que uno debe conocer. No se puede lanzar a hablar en público como lo hicieron algunos de los caballeros estos que estuvieron, o la dama que estuvo ahí en el asunto del debate, en donde no paraban para nada. Creyeron que era quien habla más rápido. No, no. La elocución tiene una regla muy sencillita. Si tú eres serrano, por ejemplo, y vas a dar una clase en la costa, tienes que aprender a hablar un poco más rápido para que la gente no se te duerma. Si eres costeño y vienes a hablar en la sierra, la regla es otra más fácil, que te dice, aprende a hablar más lento para que la gente capte tu idea. Entonces, mira, todo ello es lo que tenemos que ir explicando y enseñando en estos 2 días de curso de oratoria y manejo escénico. Es que Fernando, si Miriam Hernández te dice tonto, te enamora, pues. Indudablemente, indudablemente. Pero si te dice el vecino tonto, ya te vas enojando. Así que preferible que sea Miriam Hernández con esa vocecita y ese tono que te pone. Entonces, indudablemente te va a fascinar. Fernando, y también van a aprender las personas que siguen este curso de oratoria cómo perder el miedo escénico, porque muchas personas saben de lo que van a hablar, pero el rato que les toca pararse al frente, empiezan a temblar y no saben qué hacer, pues, Fernando. Mira, eso del miedo escénico casi nadie lo trataba antes. Los periodistas deportivos fueron los que comenzaron a manejar estas palabras, miedo escénico, y te hablaban del futbolista que entraba desesperado, como yo le explicaba hace unos días atrás que di una conferencia a los de equipo de Pomaski, y le decía, miren, yo sé perfectamente quién va a ganar el partido, solo viéndole salir por el túnel, solo viéndole salir, ya el cuerpo, lenguaje no verbal que maneja el 65% de la comunicación, ya te va dando la pauta del miedo con el que salen los jugadores o de la gana de triunfar con la que salen los jugadores. Pero si esto no lo conoces, ¿cómo lo trabajas? Y entonces, ¿cuál es? El miedo por sí mismo es una respuesta fisiológica. Y eso le encanta a la gente tener cuando manejamos adecuadamente el miedo, porque eso te impulsa, te dispara adrenalina y estás listo para el ataque, porque realmente es aquí un ataque. Pero hay gente que le golpea la adrenalina y comienza a temblar, se pone roja, amarilla, verde, y comienza la ansiedad, el nerviosismo, la sudoración. Entonces, inclusive cuando se maneja el atril, les voy explicando cómo descargar la energía o cómo descargar la tensión que tienen cuando manejan el atril, para que vean que uno también tiene posibilidades tranquilamente mientras está delante del público de irse relajando para todo el miedo que da la evaluación que nos darán los demás, el miedo de pronto a fallar o por personalidad y temperamento que manejamos nosotros el miedo. Y entonces uno tiene que explicarle a la gente. Para ello, indudablemente, habrá que prepararse adecuadamente, trabajar la respiración, enseñamos a manejar la respiración. El asunto de que acepten el miedo como normal. El miedo solo te advierte de un peligro. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Cuál es el peligro? Y tendrás que
prepararte para enfrentarlo. Aprender a visualizar, que ese es otro de los elementos. Recuerdo cuando estuve en Cuba, fui a la Villa Olímpica y les hablaba, en ese tiempo se llamaba boxeo mental, ahora se llama visualización. Y les digo, oigan, ustedes están trabajando el boxeo mental. ¿Qué es eso? Pues cómo ganar en la mente, en el computador mental, la competencia antes de competir. Y vinieron como 200 gentes a que les dé la charla y todo el asunto. Y después fueron viendo que era cierto. Los atletas, los corredores, lo que hacen es, antes de salir a la competencia, se relajan, visualizan cómo van a correr, dónde tienen que subir la velocidad, bajar la velocidad, cómo tienen que respirar, o sea, se ven haciendo la competencia aquí en el computador. Y cuando ya sale, lo único que hacen es repetir aquello. Lo mismo se hace en la oratoria. Me veo desde que salgo de casa hasta cuando llego al sitio de la conferencia, me veo dando la conferencia a mí mismo, cómo me aplauden el éxito que tengo, el impacto que dejo, hasta regresar a mi casa en donde hago el trabajo con el espejo y digo, yo soy el mejor de los mejores como orador. Y entonces eso impacta porque vas grabando en tu computador y el día que te toca, lo único que haces es repetir lo que ya has experimentado. Es decir, que todos tenemos que visualizar que todo va a salir bien, que va a ser un éxito la presentación que vas a hacer en público, porque de pronto puedes hablar muy bien así, conversar con la gente, pero el rato que vas a hablar ya, hasta la voz se te hace chiquita. Indudablemente, es que cuando visualizas, tienes que visualizarte teniendo éxito, porque si no comienzas en plena conferencia que te rascas el bigote, algo pasa. O de pronto te jalas la nariz, recuerda que la nariz crece cuando mientes, o cuando se jalan las mechas atrás o se rascan a la nuca, también es porque estás mintiendo. Entonces, todos estos elementos uno tiene que conocer. Y para poder hacerlo, pues hay que enseñarle a respirar. ¿Cómo es que tiene que respirar días antes de la conferencia o discurso? ¿Cómo tiene que calentar la voz 1 metro antes de pasar la cortina para que le vea el público? ¿Y cómo tiene que estar relajándose cuando de pronto yo pregunto al público, ¿qué les parece esto que estamos viendo? Y la gente dice, qué genial, viste cómo se puso la mano en la quijada, como que pensaba, como que estaba razonando. No, lo que estoy haciendo es relajándome, relajando la lengua, que es el elemento más rápido en cristalizarse, como se llama, y comienzan los gallos a salir. ¿Por qué? Porque la gente no sabe en el proceso cómo relajarse, cómo manejar su mandíbula, cómo soltar, que eso se lo puede hacer delante del público. Mis amigos, ¿creen ustedes que debemos soportar que nos maten de hambre? Qué brutal, qué genial, qué bien que lo hizo. No, estoy relajándome, sino que no digo, disculpen, voy a relajar. No, estoy interpretando lo que digo y utilizo ciertos gestos para poder hacerlo de mejor manera. Qué buena recomendación, qué buen secreto este de que estás enseñando tú, Fernando. Estamos conversando con Fernando Zambrano, que es un reconocido actor, escritor, motivador, conferencista, y mañana y el jueves dicta un curso de oratoria. ¿Cómo pueden inscribirse y participar en el curso de oratoria, Fernando? Diego, que es el clave, de pronto te mandó ya el link donde puede ingresar la gente a preguntar datos y como él me está escuchando, pues de una vez que lo haga para no ser yo el que ponga los números, sino que salgan por escrito, que creo que me parece mucho mejor si salen en pantalla. Así que ya va a salir ese dato y ahí para que se inscriban, para que llamen y puedan tranquilamente hacer la transferencia para el pago del taller de mañana y de pasado. ¿En qué horario es el curso de oratoria, Fernando? Sí, 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 es un curso completo. En los 2 días, en las 4 horas, se trabaja al 100%, como para que las personas puedan tranquilamente partir de conocer hasta su sistema respiratorio, que ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Ahí en el colegio, acuérdate, primero nos tuvieron sentados 4 o 5 horas, por lo que en vez de tener respiración diafragmática, comenzamos a subir la respiración.
y por ello dicen que las mujeres tienen respiración torácica. No es tan cierto. O ya el rato que competíamos cuando nos enseñaban a respirar profundo, no. Y nos hacían subir los hombros, no, eso es morirse en vida. Uno tiene que aprender a respirar como cuando nació, con el diafragma. Este diafragma entra, sube, sale, y vas llenando los pulmones con toda su capacidad, y esto es lo que te permite manejar la palabra en forma adecuada y proyectar. Y lo más interesante, yo escuchaba hace poco a un conferencista que decía, es que uno tiene que tener una sola voz. No, 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 esta es mi voz común, pero cuando quiero enfatizar algo, entonces imposto la voz. O cuando quiero marcar que hay personas que tienen una voz aguda, también tengo que marcar la voz. Y entonces, si solo me quedo con una voz, nos vamos a complicar. En teatro, por lo menos en el teatro actual, se enseña a los actores a que usemos varios matices de voz, porque vamos a tener que hacer varios personajes. Recuerdo uno de mis compañeros, siempre andaba con ese vozarrón así, y cuando le tocó fingir que hacía de dama, ahí tenía que hacer, no le salía la voz, le decía, pero baja, tienes que poner, sube la lengua para que se ponga agudo en el sistema de resonancia. No lo podía lograr, ya se adaptó a la voz potente, gruesa. Acuérdate que la vieja locución te pedía eso, ¿no? Estamos aquí en JC Entrevistas. Y entonces decían esa voz, pero el problema de esa voz es que te quedabas con esa y no podías matizar otro tipo de procesos. Sí, antes solamente en la radio se escuchaba ese tipo de voz, pues. Esas voces fuertes, voces graves. El que tenía una voz de pito no hablaba nunca, ni de broma en la radio, Fernando. Sí, sí, yo recuerdo un caballero, mis respetos, no lo he escuchado hace mucho tiempo, don Patricio Toro, si es que en caso está por allí, un saludo cariñoso, mi consideración y respeto a él. Él, por ejemplo, en la radio, cuando acuérdate, el micrófono siempre estaba abajo de uno, entonces uno bajaba la quijada y colocaba la voz y entonces hablaba y daba las noticias y todo el mundo creía que era un tipazo, 1,80 m, delgadito y todo lo demás. Y claro, muchas de las veces iban y se topaban que uno era medio guatón, ya no le paraban asunto. Entonces, ahora ya no se puede ese tipo de voz, peor todavía con resonancia faríngea, porque resulta que tú tienes la televisión al frente, tienes la cámara y tienes que subir la quijada. Y lo que te digo, ¿cómo mantienes la nariz? Si arriba o abajo de tu horizontal. Y entonces hay que saber colocar la voz si quieres mantener tu posición horizontal. Y si no lo sabes, pues no te arriesgues. Preferible utiliza tu voz normal y eso es lo mejor que podemos hacer. Sí, realmente es espectacular este curso, así que les invitamos a que participen, se inscriban en este curso de oratoria que dictará mañana y el día jueves Fernando Zambrano. Fernando les dará muchos secretos sobre cómo hablar en público y manejar la voz en este importante curso, Fernando. Definitivo. Partiendo y vamos haciendo un ejercicio, ustedes que me están escuchando, siéntense rectos, ¿sí? Siéntense rectos, asienten bien los pies, por favor, y vamos a calentar la voz. Esto puede usted hacerlo el rato que se levanta y se siente en el filo de la cama. No hace falta que se ponga a alzar pesas ni cosas, no, solamente a calentar la voz, porque si usted se levanta y tiene lluvia y el ambiente está frío, su sistema está totalmente amortiguado. Y si usted comienza a hablar, va a comenzar a gritar y eso es lo que menos se debe hacer. No grite porque se golpean cuerdas y usted va a quedar disfónico. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Se sienta, espalda recta, y lo único que hace es aspirar por la nariz, meter y sacar el aire. O sea, esto. Entonces, la guatita entra y sale, y si tiene problemas en que entre y salga la guatita o el estómago que llamamos, entonces cierre los ojos y va a darse cuenta que es fácil hacerlo. Hagámosle este momento, cierre los ojos, por favor, y meta y saque aire por la nariz. A ver, estamos rectos, espalda recta, y vamos a hacerlo. Y ¿cuánto tiempo tiene que hacerlo? 5 segundos, traga saliva, 5 segundos más y ya está el sistema caliente como para que usted pueda hablar tranquilamente el tiempo que desea.
no se le ocurra, y este es otro cuidado, mire de los TIC que justamente Jacinto dice, no se le ocurra estar en zona caliente, en clima caliente, y salir hablando al clima frío. Puede darle un espasmo en las cuerdas y ni Dios le vuelve a hacer hablar. Cuando usted sale de sitio caliente, aspire, dé 2, 3 pasos fuera de la zona caliente, bote el aire despacito y vuelva a aspirar. Yo les aconsejo eso mucho a las personas que van, por ejemplo, al turco. Van al baño turco, están con el vapor ahí, están calientes y salen hablando y después dicen, oye, no sé qué me pasó, se me puso ronca la voz. No, es que acabas de salir de un clima caliente a un clima frío y el golpe de aire, la corriente de aire, te puede dejar sin voz. Entonces, siempre respiro, 2, 3 pasos y ahí boto. Y vuelvo a aspirar y entonces mi cuerpo se sincroniza con la nueva temperatura y tranquilamente evito perder mi voz. Gracias por esos consejos, esas recomendaciones. Este curso de oratoria, Fernando, es útil para estudiantes, para profesores, para profesionales y hasta para políticos que deberían hablar muy bien, Fernando. Se supone, se supone. Por ahí hay un análisis que le hicieron a uno de los presidentes norteamericanos. Verás que a los presidentes norteamericanos les enseñan todo el asunto de lo que es oratoria, manejo escénico, manejo de la parte no verbal, antes de que asciendan a presidentes. Por eso uno tiene que verle a Donald Trump y va a ver lo que es una clase de oratoria, de lo que es manejo de la imagen. Y cuando el hombre, por ejemplo, tiene sus manos en ojiva para poder controlar lo que escucha y poder responder. Hay otros, en cambio, que están con los puños cerrados, están bloqueados y entonces no va a haber ni una buena atención, ni tampoco una buena forma de hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos estos tics son los que necesitamos que sepa el estudiante cuando pasa a dar la lección, que sepa el maestro. Yo estoy por atrás de plantear a las universidades, porque nuevamente el profesorado está enfermo de la voz. Por Dios, esta es una de las cosas bárbaras que se da. Y nuevamente encuentro que los profesores, hice el análisis en Colombia, he hecho acá en el Ecuador ya varias veces, en Perú, en Chile y en Argentina. Nuevamente los profesores están gritando las 4, 5, 7 horas que tienen y después acaban disfónicos. ¡Qué bestia, qué clase más dura! No, tranquilos. Uno tiene que saber respirar, tiene que saber impostar la voz. Caso contrario, está pasando lo mismo que hace 20 años cuando hice el primer libro mío sobre esto de técnica de la palabra para maestros y profesionales. Entonces, ¿cuál era el punto acá? Mira, de cada 10 maestros, 3 hablan bastante bien. 3 adolecen de carrasperas, ronqueras y todo ello. 3 padecen problemas graves, cuerdas retorcidas, engrosadas, problemas de la estructura que tienen de aula son las más terribles. Y hay uno que comienza a tener principios de cáncer. Y esto se ha vuelto a reiterar. Y lo interesante es que antes el estrés estaba en tercer lugar. Primero era problemas de la voz, las varices y el estrés. Ahora resulta que el estrés está primero y ahí viene el problema de la voz. ¿Por qué? Porque todos los profesores están tensos, además con esta barbaridad de educación, en donde el profesor no tiene derecho de nada. Todo tienen los estudiantes, igual que estas leyes que han hecho. Los delincuentes tienen protección y la ciudadanía no tenemos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que si el maestro no se cuida a sí mismo, se va a perjudicar. Y un maestro con la voz perdí, me acuerdo en Cuba, me reclamó uno, no, es que aquí tenemos médicos, aquí nos atienden. Le digo, discúlpeme, una cosa es la medicina curativa y otra es la preventiva, y ustedes no tienen la preventiva. ¿Qué le pasa? Se equivocan. ¿Quiere que le demuestre? Vamos, por favor. Le llevé a la librería Cervantes y resulta que ahí había una profesora que tenía perdida la voz, ya no le salía. Por eso le votaron a la librería. Vendía los libros, ya no podía dar clase, estaba con nódulos y allí en Cuba no operaban nódulos. Entonces, miren ustedes cómo es que hay que cuidarnos. No digamos de los amigos periodistas.
Peor todavía los que hacen deportes, porque comienzan a hablar a una velocidad que va el jugador no sé qué y comienzan a presionar cuerdas porque ya no les alcanza el aire. Entonces hay que enseñarles también cómo se respira y cómo es que tiene que hacerse la pausa respiratoria en determinado punto para poder alcanzar a relatar lo que están relatando. Así que todo el mundo tiene que aprender a hablar, ya que en la escuela y en la universidad jamás nos dieron oratoria, nos dieron factoreo, que no nos ha servido para nada, pero oratoria nunca nos dieron. Sí, porque hablar sirve para trabajar, para comprar, para vender y hasta para enamorar, Fernanda. Mira, tenemos nosotros problemas con los médicos. Yo fui a la Facultad de Medicina justamente a enseñarles el asunto de cómo hablar, de cómo manejar la entonación, porque había un lío. ¿Qué tono está usando el médico para decirle a la persona de qué está padeciendo? ¿Cuál es su enfermedad? Y entonces muchos de ellos, y hoy día nomás tenía una compañera que me cuenta que la doctora le ha ido a decir a la paciente, vea, usted ya está con el 80% de cáncer, haga nomás ya el testamento, ya mismo se muere. Eso es un crimen, eso es un crimen. Uno tiene que saber cómo habla al paciente, cómo maneja su tono, cómo maneja sus pausas, porque si no, prácticamente les matan con el dictamen que hacen. ¿Por qué? Porque no manejan adecuadamente la voz, el tono, la dicción, la articulación, el timbre. Entonces, todos los profesionales deberían tener la posibilidad de hablar. Uno ve aquí a estos abogados que asoman ahora y por Dios, yo con el SECAB y Marta, que te acordarás, dimos capacitación cuando cambiaron de la defensa escrita a la defensa oral. En el SECAB dimos capacitación en oratoria a una cantidad de jueces increíble, porque resulta que ahí en la Facultad de Jurisprudencia les daban oratoria forense, pero no les daban técnica vocal, no les daban respiración, no les daban nada, sino cómo tenían que hacer la defensa, y claro, ahora es oral. Y entonces ahí viene el problema. Si no, pregúntame cómo le destruía al pobre fiscal o juez, qué diablo sería, cuando a los muchachos del Central Técnico le siguieron juicio. Yo fui de testigo. Y el pobre, este señor, del mismo que condenó a los 13 del Uluncoto. Primero, aquí viene lo que decía yo, poder visual. Le clavé la mirada al tipo y no le quité durante los 40 minutos que tuve que estar delante de él. Y coloqué la voz. Me dice, ¿cree en Dios? No, señor. ¿Verá que si miente que no? Le digo que no, colocando la voz lo más potente que podía. Y de pronto la mirada jamás le quité cada pregunta que me hacía. Le contestaba, pero con una potencia vocal, que cuando culminé los padres de familia salieron y dicen, vea, licenciado, no sea malito, le va a matar al pobre juez. Pobrecito, sí le vio como temblaba y claro, el pobre hombre cogía la llave, ponía un lado, ponía otro lado, le regresaba a ver al uno, le regresaba a ver al otro. De los asesores supongo que tenía, no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra está en la mirada. Extraño eso, pero es cierto. Todos deberíamos aprender a hablar, porque como tú dices, un médico al hablar al enfermo le puede sanar o le puede matar, pues. Totalmente, totalmente. Por eso a los amigos médicos les recomiendo, sigan un curso de oratoria y especialmente que les enseñen la parte de manejo del timbre, el tono, la elocución, la articulación. Y de esta manera van a saber cómo es que tienen que poner una pausa afectiva. Yo he visto los amigos médicos que tengo cuando van los pacientes y dice, de pronto es una señora, sí, mamacita, le dice, mire, esto tiene que tomarle de esta manera, con una empatía impresionante, pero también he visto de los otros, menos mal no son mis amigos, pero les he visto y les he escuchado, pero si no toma la pastilla se puede morir, pero es verdad, como que son los jefes, los capataces, no, si el médico tiene una función de inteligencia natural, ecológica, y entonces yo acabo de ver a un médico veterinario
que uno de los perritos de la casa se enfermó y veo que le van llevando. ¿Y cómo le cogí el médico? Le decía, ya, mi amigo, tranquilo, vamos a verte y todo. Decía, así tendrían los médicos que tratan personas, tratarles a las personas. Pero les tratan como que de pronto, a lo menos algunitos del seguro. Uy, Dios mío, como que nos están regalando la atención. No, si cobran un sueldo de lo que nosotros aportamos. Por eso es que les vamos a buscar. Y que conste que les capacité yo hace un tiempo a los médicos del seguro, al personal del seguro. Y claro, se me enojaron cuando les dije, vean, cuando yo entro o entra una persona asegurada, ustedes tienen que ponerse de pie y hacernos la venia y decir, amo, patrón, bienvenido, buenos días, buenas noches. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que les mantenemos. Y se enojaban. Y después cuando aprendieron ya a hablar decía, Fernando, tienes toda la razón. Uno les trata como que nos deben algo. Y no, nosotros estamos aportando para su sueldo, entonces el trato tiene que ser adecuado. Fernando, muchas gracias por tus recomendaciones y por este importante curso que dictas a partir de mañana y el día jueves, este curso de oratoria. Así que les invitamos a todos los que quieran participar. Ya vamos a poner también en la publicación el número de teléfono al que se deben contactar para que se inscriban y participen en este curso de oratoria que va a dictar Fernando Zambrano. Fernando, muchas gracias por la entrevista. Pues a ti, Jacinto, y a los amigos y amigas la mejor recomendación. Hay dos claves en la vida, saber escuchar y saber hablar. Y cuando usted vaya a donde una persona de mayor edad, más que hablar usted, haga preguntas. Hay que saber hacer preguntas. Y esa persona mayor va a hablar, pero impresionante, le va a aconsejar y todo. Y cuando usted se despida va a decir, que alaje el Fernando que es para hablar, no. Y uno resulta que ni habló, solo preguntó. Tan sencillo como aquello. Así que mis amigos, bienvenidos. Miércoles y jueves, el curso de oratoria vía Zoom. Ahí está la dirección, ahí está el teléfono. Nos vemos entonces. Esta noche hemos conversado con Fernando Zambrano. Fernando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.